Gracias, Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente en la casa del Señor, aquí con ustedes compartiendo. Le doy las gracias a mi hermano Tulio y mi hermano Brian que me acompañan en este día. La otra vez que vinimos también estaban con nosotros, pero hubo un pequeño incidente y no pudieron entrar, pero gloria a Dios porque en este día están acá con nosotros. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Les manda un saludo mi pastor, se llama Carlos Aguilar. Nos congregamos en la iglesia Centro Cristiano de Restauración Familiar Monte de Sion, en la 70 y Estrella, en la ciudad de Los Ángeles. Amén. El libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dígale al que está a su lado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar reunidos acá en tu casa, Señor. Después de verte adorado, de verte bendecido, Señor, ahora nos preparamos para escuchar tu palabra. Amado Espíritu Santo, seas tú quien trae esa palabra, Señor. Úsanos, pon la palabra, Señor, que tu pueblo necesita en nuestros labios, para que podamos atesorarla y ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Puede sentarse. En este día vamos a estar hablando sobre el tema: no pierdas tu enfoque. Y en el versículo 13 decía Pablo: no es que ya haya alcanzado todo, pero una cosa hago. ¿Sabe? Y me llama la atención porque nosotros, o no sé si solo a mí me pase, pero muchas veces tratamos de hacer más de una cosa a la vez. Y Pablo dice: una cosa hago. No es que ya pretenda haberlo alcanzado ya, no es que ya sea perfecto, no es que ya haya llegado al límite de lo que pueda hacer, pero una cosa hago, una cosa a la vez. Y es importante que tengamos el enfoque de hacer una cosa. Usted ha sido llamado por parte de Dios para hacer una cosa, que es expandir el reino de los cielos. Usted ha sido llamado a la iglesia y ha sido salvado por un propósito, que es el llevar la buena nueva de salvación, de decir que hay un Dios que salva, que hay un Dios que restaura. Usted ha sido llamado con un propósito a ser portador de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Estamos en el cuarto mes del año, pero yo me imagino, o muchos de nosotros hicimos el compromiso de decir al inicio de año: este año voy a trabajar el doble porque voy a comprar el carro que siempre he querido, o este año voy a trabajar más porque quiero comprar la casa que he querido. Y si nos vamos a lo espiritual, este año voy a alcanzar a leer la Biblia durante todo el año, o este año, al inicio del año, vamos a ayunar, vamos a orar mucho más tiempo. Pero ahorita que vamos en el cuarto mes del año, yo pregunto: ¿cuántos seguimos con ese propósito?
Porque cuando empezamos el año estamos con la emoción que un nuevo año viene. Cuando venimos a los pies de Cristo venimos con la emoción de que vamos a servir a un Dios y qué bueno, pero el problema es que como muchos seres humanos empezamos con un buen pie, pero al inicio, conforme va avanzando el tiempo, se nos olvida cuál fue nuestro propósito. Perdemos el enfoque, ¿sabe? Y eso es lo que el enemigo quiere, que cuando usted viene a la iglesia, usted pierda el enfoque de lo que usted ha venido a la casa de Dios. Venimos a la iglesia a adorar a Dios y con hambre de su palabra, pero cuando pasamos la puerta muchas veces perdemos el enfoque de por cuál hemos venido a la iglesia. Nos levantamos en nuestra casa y se nos olvida que el enfoque es de darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida. ¿Sabe? Pablo decía, yo no es que ya lo he alcanzado todo, pero una cosa hago. ¿Por qué? Porque él se acordaba que antes él era una persona que injuriaba a la iglesia, era una persona que perseguía a los cristianos, era una persona que hacía cualquier cosa con tal de matar a aquellos que predicaban el evangelio. Pero una vez él tuvo un encuentro con Jesucristo y pudo gozar de la gracia que hay en Cristo Jesús. Él se dio cuenta y dijo, antes vivía de la religión, antes vivía una vida que perseguía a medio mundo, pero ahora que conocí a Cristo Jesús, mi vida cambió y sé que cada vez que mientras más busco de Dios, siempre hay algo nuevo, y es que la vida en Dios no tiene un límite. Por eso Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado ya todo, no sé, él sabe que siempre hay más. Mientras más buscas de Dios, más Él te revela. Mientras más buscas, lees su palabra, más Dios te revela los tesoros que hay en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de límite. Dios no quiere que tú te estés estancado en un mismo lugar. Él quiere que te sumerjas en las profundidades que hay en Dios para revelarte la gloria, para revelarte el poder, para revelarte el propósito por el cual Él te ha salvado. Te sacó de un mundo de tinieblas, de pecado, y te pasó a la luz y te dio autoridad para poder hablar de un evangelio, de un poder de Dios que sigue cambiando, que sigue haciendo milagros, que sigue sanando a los enfermos. Ese es el enfoque que tenemos en Cristo Jesús. Pero el enemigo siempre trata de hacerte vivir del pasado. ¿Sabe por qué? La Biblia me enseña que cuando Dios mandó a dar a los ángeles el mensaje a Lot y a su esposa y a su familia, le dijo, sigue adelante y no voltees a ver atrás. Pero muchas veces dentro de los caminos de Dios estamos más enfocados en ver lo que hemos dejado atrás que en ver lo que tenemos enfrente. Y Pablo decía, siempre hay algo mejor adelante, al blanco perfecto que es Jesucristo. La gente te falla. Muchas veces fallamos y el enemigo viene a meterte pensamientos de culpa, pero Dios hoy me ha mandado a decirte que siempre sigas en el enfoque, que a pesar de los momentos difíciles que puedas estar pasando, sigue siempre caminando al blanco perfecto que es Jesucristo. Aún estés pasando por enfermedad, aún estés pasando por momentos de escasez, sigue confiando en Cristo Jesús, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador. Sigue siempre al blanco perfecto que es Jesucristo. Siempre seguir en el enfoque de Dios. Amén. Y la Biblia me enseña que cuando la mujer de Lot iba caminando y volteó a ver atrás, se convirtió en una estatua de sal. ¿Sabe? Es tremendo, es difícil que muchas veces cuando vienen los momentos difíciles empezamos a ver lo que dejamos atrás. Y era lo que Pablo decía, yo siempre sigo adelante. ¿Por qué? Porque él antes era una persona pecadora. Si tuviéramos a un Pablo en nuestros tiempos, diríamos, antes yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo estaba enfermo, yo pasaba viendo pornografía, yo hacía tantas cosas que no le agradaban a Dios. Pero cuando él tuvo ese encuentro genuino con Jesucristo y Jesús cambió su vida, él entendía que sus pasos fueron enderezados y que su camino fue trazado al cual lo iba a llegar al blanco perfecto que era Jesús. Siempre seguir caminando hacia adelante. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Pero ¿cómo lo mantenemos enfocados?
cómo seguimos enfocados en lo que planeamos al principio de año, cómo seguimos enfocados en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, cómo seguimos enfocados en caminar a lo que Dios quiere que usted camine, a llegar al lugar donde Dios lo ha plantado, donde Dios le ha preparado, un lugar donde usted y yo un día vamos a estar en la presencia de Dios, alabando su nombre, disfrutando de su presencia, ¿sabe? Pero las bendiciones no son para cuando usted esté en el cielo. Allá arriba seremos bendecidos, estaremos en la presencia de Dios, pero Dios quiere que usted y yo caminemos en la tierra bendecidos. Él no quiere que vivamos enfermos, porque dice Él que por sus llagas hemos sido sanados. Él no quiere que vivamos en escasez, porque dice que Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Mucha gente te vende un evangelio donde cree que nomás después del rapto usted va a estar delante de Dios. No, la Biblia me enseña que si una cosa dejaras acá, Él dice que tendrás 100 más. ¿Por qué? Porque aquel que sirve a Dios, Dios lo bendice. Aquel que se aparta para Dios, Dios lo prospera. La Biblia me enseña que Jacob empezó a caminar y salió sin nada de su casa, pero él le dijo y tuvo un encuentro con Dios y sus ángeles y le dijo que el diezmo él le daría de todo lo que él le diera. Y la Biblia me enseña que él fue prosperado mientras él estuvo allá con Labán. Él salió sin nada y regresó con familia, regresó con ganado, regresó con muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo decidimos servir a Dios con todo nuestro corazón, Dios nunca nos va a dejar desamparados. Amén. Amén. Pero ¿cómo nos mantenemos enfocados? Y la primera cosa que hacemos es no dejar de congregarnos. Amén. No dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llega el día de ir a la iglesia, llueve. Muchas veces cuando llega el día de ir a la iglesia hay mucho calor o hay mucho frío. Muchas veces cuando hay día de ir a la iglesia hay enfermedad. Muchas veces cuando es día de ir a la iglesia nos llaman para ir a comer una carne asada. El problema es que había un rey llamado David, aquel pastorcillo que adoraba a Dios cuando estaba en su juventud y levantaba sus manos y destrozaba los osos y los leones. Aquel rey David que sacaba al ejército de Israel y que lo entraba de nuevo con la victoria al pueblo. Ese mismo rey fue el que un día se quedó en la azotea del palacio en su comodidad y perdió su enfoque. Y el problema es que cuando entramos en nuestra comodidad y nos desenfocamos, no solo pagamos las consecuencias usted y yo, no, también la pagan nuestros hijos, también la pagan nuestras generaciones. Y dice la Biblia que mientras él estaba en el terrado, él vio a una mujer, y todos sabemos la historia, y cayó en pecado. Pero el problema era que aquel que un día fue ungido como rey, aquel que un día pudo haber sido ungido como pastor, como evangelista, aquel que un día llegaba temprano a la iglesia y pasaba horas orando en la presencia de Dios, llega un día que pierde su enfoque como el rey David y puede caer en pecado. Porque perdemos el enfoque. Pero Dios quiere que nos mantengamos enfocados siempre. Y la Biblia me enseña y dice: mas no dejes de congregaros como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de la iglesia, adoramos a Dios. Pudiste haber venido con problemas, pero tú no entiendes que cuando llegas a la iglesia hay una atmósfera y Dios en lo espiritual empieza a cambiar esa tristeza con la que pudiste haber llegado. Pudiste haber llegado enfermo, pero Dios en su misericordia y su poder te puede sanar cuando vienes a la iglesia. Pudiste haber llegado con problemas, con escasez de dinero, qué sé yo, el problema que puedas estar atravesando, pero una vez entras por esa puerta y abres la puerta y empiezas a caminar, tú empiezas a decir: yo no sé qué me pasó, venía cansado, sin ganas, pero aquí hay algo que me hace cambiar y me hace caminar diferente. Llegué sin ganas, pero ahora me siento gozoso. Llegué con problemas, pero ahora me encuentro en paz. ¿Por qué? Porque cuando entras en la casa del Señor, la atmósfera cambia, lo espiritual te empieza a cambiar. Llegaste con problemas, pero dentro de la casa de Dios encuentras la solución. Llegaste enfermo, pero dentro de la presencia de Dios hay sanidad. Amén, amén.
Por eso es lo importante de no dejar de congregarnos, pero muchas veces se nos hace más fácil dejar de ir a la iglesia porque tengo que trabajar extra. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia porque el pastor o la pastora no me saludaron o la hermanita no me saludó. Muchas veces pasa dentro de la iglesia y el enemigo se trata de ponernos esos pensamientos para que usted y yo dejemos de enfocarnos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es importante y Dios me ha mandado a decirte que tienes que permanecer enfocado en estar congregándote siempre, venir a la casa de Dios. Razón tenía el salmista David al decir: es mejor un día en su atrio que mil días fuera de él. El salmista David dijo: yo una cosa he demandado, una cosa, no ha pedido dos ni tres, una cosa, que esté yo siempre en la casa de Jehová y deleitarme en la hermosura de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la casa de Dios y le damos el primer lugar a Dios y nos olvidamos de las circunstancias que nos puedan estar pasando, ¿por qué? Porque cuando estamos delante de Dios todos los problemas se van. Cuando estamos delante de Dios la enfermedad es sanada. Cuando estamos delante de Dios la atmósfera cambia y la tristeza se va. Estar enfocados y no dejar de congregarnos es la primera cosa. Él nos salvó para estarnos congregándose y habitar en la casa de Dios siempre. Y la segunda cosa que pasa para no dejar de enfocarnos es no dejar que el desánimo te desenfoque. El desánimo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando estamos con buen ánimo, queremos hacer todo. Cuando estamos con buen ánimo, ¿dónde está la vacuum? ¿Dónde está la escoba para limpiar la iglesia? Oh, no nos queremos ir de la casa de Dios. Pero cuando entramos en desánimo, la presencia de Dios se está moviendo y la gente está aplaudiendo y usted está desanimado. No quiere levantar, levante sus manos para adorar al Señor y la gente está siendo tocada por el Espíritu Santo y usted, como está en desánimo, estamos siendo irrespetuosos, estamos tan preocupados por los problemas que estamos pasando, por el desánimo, en lugar de enfocarnos en adorar a Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando Pablo iba atravesando la tormenta, en Hechos 28, dice que el barco, Dios le dijo que el barco se iba a perder. Pero cuando estaba lo más duro de la tormenta, la gente empezó a desanimarse, la gente empezó a dejar de comer, la gente no podía dormir. Y es que es bien tremendo y usted me va a decir: es que usted no pasa los problemas que yo paso, usted no está en los momentos difíciles que yo estoy. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios en esta noche que no importa el problema que estés atravesando, no importa los momentos difíciles que puedas estar pasando en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, no importa, porque si Dios está con nosotros lo tenemos todo. Dice que el ángel de Jehová se le apareció a Pablo, le dijo: no te preocupes, se podrá perder el barco, todo se va a perder, todos los enseres que iban dentro de ellos, el barco se va a destruir, pero ninguna alma se va a perder. Y yo te vengo a decir hoy de parte de Dios que se podrá perder la casa, se podrá perder el carro, se podrá perder el trabajo, podrá haber falta de salud, pero el mismo Dios que te llamó y te rescató es el mismo Dios que te dio el carro antes, es el mismo Dios que te dio la casa antes. Y si te está quitando algo es para que te des cuenta que lo que te dio antes te lo puede dar ahora y mucho mejor. Te puede dar un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor casa, qué sé yo, pero lo importante es estar enfocado en el Señor, que te des cuenta que la bendición no es lo que te mantiene de pie. Lo que te mantiene de pie es la misericordia de Dios siempre. La misericordia de Dios y la gracia es la que te sostiene de pie. El barco se perdió, pero dice la Biblia que todos salieron a tierra. Y es que va a haber un momento difícil, va a haber un momento de tormenta, pero después de la tormenta siempre llega la paz. Hay momentos difíciles que son la antesala del mejor momento de Dios para tu vida. Es por eso que cuando pases por
momentos difíciles, es para que tomes en cuenta que un mejor momento de Dios viene, que los tiempos malos pasan. Es como decir, en la noche y está el día, en la noche es el lloro, pero en la mañana llega el gozo del Señor. Y si estás pasando por un momento de tormenta, vengo de parte de Dios a decirte que el gozo viene por la mañana y la oscuridad se acaba y empieza a entrar una nueva temporada en tu vida. En el nombre de Dios. Y la tercera cosa que pasa es que nos tenemos que despojar de todo peso. Si me puede acompañar a Hebreos 12:1, y casi voy terminando con esto. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Pablo dice que nos deshagamos de todo peso y del pecado. ¿Sabes? Si nos vamos a las leyes aerodinámicas, nos damos cuenta que cuando van los ciclistas en la carrera de bicicleta, usan una ropa muy especial, la cual les ayuda para que el viento no los detenga, para que puedan avanzar. Ahora los uniformes de los deportistas, de los futbolistas o basquetbolistas, están hechos de material a manera que el sudor no les estorbe para cuando están corriendo, que el frío no les afecte, que el calor no les afecte mucho. Y si nos vamos a ver los automóviles, cuando están en la carrera, les han cambiado y los han diseñado de cierta manera que les permitan avanzar mientras ellos están en la competencia, para que puedan avanzar de una manera más pronto y el aire no los detenga. Y era el ejemplo que Pablo ponía: deshagámonos de todo peso. ¿Qué es el peso que llevas que no te está permitiendo avanzar como Dios quiere? Amén. Hay tantas cosas muchas veces que nos preocupan. Hay tantos momentos difíciles que pasamos que nos preocupan y no nos dejan avanzar, no nos dejan alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia me enseña que habían llegado ellos a Canaán, estaban a la entrada de Canaán, a la tierra prometida, pero no pudieron alcanzar, no pudieron entrar a la tierra prometida porque decidieron murmurar. Pero ¿qué te quiero decir? Muchas veces Dios tiene las bendiciones ya enfrente de nosotros. Estamos a punto de alcanzar la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero hay algo que no nos permite avanzar. Puede ser tal vez un mal carácter, puede ser, qué sé yo, somos muy enojados, traemos heridas en nuestro corazón, heridas emocionales. Tal vez muchas veces estamos batallando con ciertas áreas del pecado que no nos permiten avanzar y llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Sabe? Y el rey David pecó. Pero me llama la atención que en el Salmo 24 dice: y no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo como el rey Saúl, que le dijo: hazme quedar bien delante del pueblo, porque había fallado y el profeta Samuel le había dicho que había perdido su reino? Porque David sabía que si tenía al Espíritu Santo, lo tenía todo.
A él no le importó quítame el palacio, a él no le importó quítame el ejército, a él no le importó quítame a la familia, a él no le importó quítame a todo el pueblo. No, a él lo más importante era tener el Espíritu Santo de Dios. Por eso él le dijo, quítame lo que quieras, mas no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había sacado de allá del monte donde él pastoreaba y lo había puesto como rey, y él sabía que si tenía al Espíritu Santo lo tenía todo, que si tenía a Dios, el mismo Dios que un día le dio y le quitó, le podía dar de nuevamente. Por eso Job dijo, Jehová, Dios Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendecido por siempre. Y es que es importante que cuando el pueblo de Dios tiene al Espíritu Santo, lo tiene todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Se puede levantar la tormenta más difícil. Dice la Biblia que estaba la tormenta más difícil, pero Jesús iba dentro del arca, iba dentro de la nave, del barco. Si tenemos a Jesús siempre adentro, se puede levantar la tormenta más difícil, pero tenemos aquel que hace que la tormenta se calme. Tenemos aquel que hace que los vientos se queden calmados también. Tenemos aquel que levanta a los enfermos, aquel que resucitó a Lázaro. Cuando tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, es el que nos ayuda, es el que intercede delante del Padre, que aun cuando fallamos nos redarguye de pecado y nos hace levantarnos y nos hace dar nuevas fuerzas como de águila, y nos levanta y nos fortalece. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es que el rey David dijo, quítame todo lo que quieras, pero por favor no me quites tu Santo Espíritu. Es que cuando tenemos el Espíritu Santo, leemos la Biblia y Él nos revela lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos al Espíritu Santo y llegamos al lugar, a la casa de Dios, y venimos enfermos, venimos sin ganas, y Él es el que nos fortalece, porque dice la Biblia, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo con poder. Y es que cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Diga, Dios y yo somos mayoría. Se podrá levantar ejército contra tuya, se podrá levantar el vecino, el compañero de trabajo, no importa, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos la victoria segura. Se podrá levantar un ejército, pero Dios siempre peleará tu batalla. Yo no sé el momento difícil que puedas estar pasando, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que en medio de tu tormenta Él está contigo, Él está conmigo, Él está con nosotros. Siempre Dios tendrá cuidado de nosotros cuando le sirvamos a Él, cuando permanecemos enfocados en lo que Dios quiere. Elías estaba oyendo siempre la voz de Dios, estaba enfocado. Él hizo que el fuego descendiera, mató a los profetas de Baal, pero llegó el momento en que escuchó las palabras de Jezabel y él perdió el enfoque y se tuvo que esconder aquel estanque, porque él había perdido el enfoque. Pero yo vengo a decirte hoy, en el nombre de Jesús, que si te desenfocaste, Dios es un Dios de oportunidades y te vuelve a hacer enfocarte nuevamente en lo que Dios tiene para ti, en las promesas que Dios te hizo un día. No importa, ¿sabe? El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, pero llegó el momento en que pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué te vengo a decir esto? Dios te prometió algún día y ha estado pasado el tiempo y no lo has alcanzado, y puedes decir, Dios, ¿qué pasó? Y yo te vengo a decir de parte de Dios que la promesa pronto viene para tu vida. La promesa pronto se manifestará en tu ministerio. La promesa pronto llegará a tu casa en el nombre de Jesús. No sé cuál sea la promesa que Dios te hizo, pero yo vengo y te declaro en el nombre de Jesús en este día que la promesa pronto se manifestará. Abraham recibió la promesa que recibiría un hijo y no lo recibió hasta después de como 25 años. No importa el tiempo, porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y para Dios dice que la Biblia que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero también hay un tiempo de aceleración, y yo creo en el tiempo de aceleración de Dios en el nombre de Jesús. Los tiempos se van a acelerar, los tiempos se van a acelerar para que la promesa se cumpla en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe? Siento que Dios está aquí con nosotros. Siento que Dios está aquí con nosotros. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Jesucristo.